Hoy vamos a retroceder en el tiempo a una era donde las sombreras dominaban la moda, la música sonaba a todo volumen en los Walkman y el pelo voluminoso era ley. Sí, hablamos de los años 80. Pero ¿qué pasa si te digo que hubo una moto que apareció en medio de este caos estilístico que dejó a todos boquiabiertos? Suzuki, esa marca nipona que ya venía dominando las pistas de MotoGP, decidió que era hora de llevar lo que mejor sabían hacer, potencia y velocidad, directamente a las calles, la Suzuki RG500 Gamma. ¿Te imaginas tener la misma tecnología que usaba Barry Shine para ganar campeonatos mundiales en tu propio garaje? Una locura total. Pero eso es justo lo que hicieron. Cogieron una moto que estaba hecha para dominar circuitos y dijeron, bueno, ¿y si le ponemos luces y un claxon y dejamos que la gente común la use? Spoiler, la gente común no estaba lista. Lo que sucedió con la RG500 Gamma es que esta moto no era solo rápida, era rápida de una manera aterradora. Si no estabas preparado para domarla, te mandaba al suelo en cuestión de segundos. Imagínate subirte a algo que tiene la misma agresividad que una moto de competición, pero sin las ayudas electrónicas modernas. Si cometías un error, el asfalto era el que te enseñaba la lección. A finales de los años 70 y principios de los 80, el motociclismo estaba viviendo una auténtica fiebre por los motores de dos tiempos. Y es que, amigos, el motor de dos tiempos es como ese amigo en la fiesta que empieza suave, pero cuando lo hace, agárrate. Era liviano, compacto y proporcionaba una potencia brutal para su tamaño. Todas las marcas estaban compitiendo para ver quién dominaba esta tecnología. Honda, Yamaha, Kawasaki y, por supuesto, Suzuki. Pero, ¿por qué los dos tiempos? Bueno, es simple. Ofrecían una relación peso-potencia imbatible, perfecta para las competiciones, y Suzuki ya había demostrado de lo que eran capaces con su RG500 de carreras, la máquina con la que dominaban MotoGP. La Suzuki RG500 de pista era ya una bestia, un demonio que solo los más valientes se atrevían a manejar. Pero claro, Suzuki decidió que era buena idea democratizar esa experiencia, y así nació la Suzuki RG500 Gamma. Basada en la máquina de competición, esta versión de calle era lo más cercano a tener una moto de carreras legal. Pero no te dejes engañar, aunque la legalizaron para la calle, esto era un lobo con piel de cordero. En el fondo seguía siendo una máquina nacida para rugir en los circuitos. Y así, llegamos al año 1985, Suzuki lanza al mercado un producto que hoy en día sería impensable. Imagina esto, una moto con un motor de 4 cilindros encuadrado, sí, 4, en un motor de dos tiempos, que produce 94 caballos de potencia. No suena mucho si lo comparas con las supermotos modernas, ¿verdad? Pero espera un segundo, esta belleza pesaba solo 156 kilos. 156 kilos. Es decir, en términos de relación peso-potencia, esta cosa era un misil. Y lo mejor de todo es que era legal para conducirla en la calle, siempre y cuando estuvieras dispuesto a pagar el seguro y las multas por exceso de velocidad, claro. El diseño de la RG500 Gamma era tan radical que parecía un error de fábrica. ¿Cómo es posible que algo tan orientado a las pistas pudiera estar disponible para el público general? Pues Suzuki lo hizo. El motor no era simplemente potente, estaba afinado para ofrecer un golpe de potencia brutal a altas revoluciones, lo que significaba que si no sabías manejarlo, te arriesgabas a que la moto te sacudiera como una batidora descontrolada. Para los moteros experimentados, era el sueño hecho realidad. Para los principiantes, era como intentar montar un toro mecánico en el nivel más alto desde el principio. Y no nos olvidemos del sonido, ese rugido inconfundible de los motores de dos tiempos. Una vez que escuchabas el bramido de la RG500 Gamma, sabías que algo especial estaba a punto de suceder. Esa mezcla de aceleración y el característico humo azul que dejaba tras de sí eran su marca registrada. ¡Uf! Y ese motor de la RG500 Gamma es el verdadero héroe de esta historia. Este motor no solo era poderoso, era único en su especie. En lugar de utilizar el típico motor en línea o en B, Suzuki decidió que iban a innovar con un diseño de 4 cilindros encuadrado, inspirado directamente en las motos de MotoGP.
Este motor de dos tiempos utilizaba un sistema de carburación múltiple que proporcionaba una mezcla perfecta de aire y combustible para maximizar la potencia a altas revoluciones. Básicamente, una obra maestra de ingeniería que parecía más una joya de competición que un motor de moto de calle. ¿Y cómo funcionaba esto en la práctica? Bueno, este motor estaba diseñado para sacudirte los huesos si no sabías lo que estabas haciendo. Era una explosión de potencia en el rango alto de revoluciones. Hasta cierto punto, la moto era manejable en bajas revoluciones, pero cuando alcanzabas el punto dulce, se convertía en un cohete. Comparado con las motos modernas, seguía siendo una referencia en cuanto a ligereza y maniobrabilidad. El sistema de escape de la RG500 Gamma también merece una mención especial. Utilizaba cámaras de expansión diseñadas específicamente para mejorar el flujo de los gases de escape, lo que en términos sencillos ayudaba a la moto a alcanzar velocidades de locura. ¿Sabes esa sensación cuando subes a una montaña rusa y justo antes de la caída tu estómago se queda atrás? Pues algo así pasaba cada vez que subías de revoluciones en la RG500 Gamma. Y cuando esta moto llegó al mercado, no fue solo una moto más, cambió las reglas del juego. Hasta entonces las motos deportivas de calle eran potentes, sí, pero ninguna se había acercado tanto a ofrecer la misma experiencia que una moto de competición. La RG500 Gamma puso a disposición del público una moto que esencialmente era una máquina de MotoGP legal para la calle. Esto atrajo a un grupo de fanáticos del motociclismo que querían algo más que simplemente una moto rápida. Querían esa conexión directa con las pistas de carreras, y la RG500 Gamma se la ofrecía en bandeja. En Europa, la moto fue un éxito rotundo. Las carreteras montañosas y los circuitos locales se llenaron de entusiastas que querían experimentar la adrenalina que solo la RG500 Gamma podía proporcionar. En Japón, aunque las leyes limitaban la cilindrada de las motos, Suzuki logró capturar la atención de los fanáticos de las carreras con la RG500. Su influencia se extendió por países donde las motos de dos tiempos eran el pan de cada día, y donde los motociclistas buscaban el equilibrio perfecto entre rendimiento y ligereza. En América, donde las motos de alta cilindrada ya eran populares, la RG500 Gamma también encontró su nicho. No fue la moto más vendida, pero definitivamente dejó una huella profunda entre los fanáticos de las dos ruedas. A menudo se la consideraba una moto para puristas, aquellos que realmente sabían lo que estaban haciendo cuando se ponían detrás del manillar. Y a lo largo de su producción, la RG500 Gamma no vio grandes cambios en su diseño base, pero sí hubo pequeñas evoluciones que la hacían más refinada, aunque nunca menos salvaje. La versión original de 1985 es la más recordada por ser la que introdujo este concepto revolucionario al mercado, pero también hubo otras versiones a lo largo de los años, cada una con ligeras modificaciones. La RG500 MK2, lanzada en 1987, es uno de esos modelos que los coleccionistas buscan hoy en día. Tenía un sistema de suspensión revisado, que intentaba domar un poco más a la bestia y hacerla más controlable, especialmente en curvas, donde las primeras versiones podían volverse un tanto impredecibles. Pero vamos, no nos engañemos, la esencia de la RG500 Gamma seguía siendo la misma. A pesar de estos ajustes, la moto mantenía su naturaleza feroz, y aunque mejoraba su manejo, no era para los débiles de corazón. Esta revisión fue más sutil que radical, pero mostró el compromiso de Suzuki para mantener la RG500 como una moto competitiva, adaptada al exigente mercado. Además, Suzuki introdujo algunos retoques en el sistema de carburación para mejorar el rendimiento en diferentes altitudes y condiciones climáticas, lo que la hacía un poco más amigable para los usuarios que querían llevar su gama por todo el mundo, o al menos eso pretendían. Y no podemos olvidar los cambios en la estética, ya que varios esquemas de colores fueron introducidos en estas versiones, dándole a la moto un toque aún más de pura sangre. Y llegados a los años 90, las normativas medioambientales empezaron a apretar el cuello a las motos de dos tiempos,
los gloriosos rugidos de las RG500 Gamma empezaron a considerarse no solo atronadores, sino también demasiado contaminantes. Las leyes de emisiones se endurecieron y la demanda por las motos de 4 tiempos, más limpias y eficientes, comenzó a ganar fuerza. Suzuki decidió poner fin a la producción de la RG500 Gamma en 1987, una decisión que dejó a muchos moteros en lágrimas. A pesar de ser una de las motos más emocionantes y técnicamente avanzadas de su tiempo, el avance de las regulaciones medioambientales y los costos de producción acabaron con el sueño de seguir viendo la Gamma rugir en las calles. El fin de la producción de la RG500 Gamma marcó también el fin de una era para las motos de competición de 2 tiempos en las calles. Esta moto fue una de las últimas en ofrecer esa conexión directa con las máquinas de MotoGP, y su desaparición dejó un vacío que nunca fue realmente llenado por las motos de 4 tiempos. A pesar de su corto tiempo en el mercado, la Suzuki RG500 Gamma dejó un legado duradero en la cultura del motociclismo. Su capacidad para llevar tecnología de las pistas a las calles cambió para siempre la percepción de lo que una moto deportiva de calle podía ser. Hoy en día, muchos consideran a la RG500 como una de las motos más icónicas de la historia, y su estatus como coleccionable de culto solo ha crecido con el tiempo. En el mundo de las motos clásicas, la RG500 Gamma es una de las más buscadas. Aquellos afortunados que posean una de estas máquinas hoy en día no solo tienen en sus manos una moto, tienen un pedazo de historia del motociclismo. El mercado de subastas está lleno de entusiastas que están dispuestos a pagar grandes sumas por una RG500 en buen estado, y encontrar una en condiciones originales es considerado como encontrar el santo grial. Además, la RG500 Gamma inspiró a muchas generaciones de motociclistas y diseñadores de motos. Si bien las motos de 2 tiempos prácticamente desaparecieron del mercado, la idea de llevar la tecnología de competición a las calles perdura en modelos actuales. Las superbikes de hoy en día, con sus sistemas de suspensión avanzados, controles de tracción y motores poderosos, deben mucho a la audacia de Suzuki al lanzar la RG500 Gamma. Hoy en día, si ves una Suzuki RG500 Gamma en la calle, o más probablemente en una concentración de motos clásicas, sabes que estás en presencia de algo especial. Estas motos no solo son raras, sino que son apreciadas por su historia y su capacidad para envejecer con gracia. Mientras que muchas motos de los años 80 se sienten anticuadas o difíciles de manejar en comparación con los modelos modernos, la RG500 sigue siendo increíblemente divertida y emocionante de conducir. Claro, no tiene las ayudas electrónicas de las motos actuales, pero ahí radica su encanto. Porque conducir una RG500 es una experiencia cruda, pura y sin filtros. No te ayuda, no te avisa cuando estás a punto de perder el control. Eres tú y la máquina, como en los viejos tiempos. Además, el mercado de personalización ha encontrado en la RG500 un nuevo campo de juego. Muchos propietarios han restaurado estas motos, manteniéndolas en estado de concurso o incluso mejorándolas con componentes modernos, como suspensiones actualizadas y frenos de alto rendimiento. Aunque estos puristas de la restauración intentan preservar la autenticidad de las Gamma, hay otros que se han atrevido a personalizarlas, creando versiones únicas que fusionan lo clásico con lo moderno. Por otro lado, la nostalgia juega un papel crucial. Para los aficionados al motociclismo que crecieron en los años 80, la RG500 Gamma es una pieza de su juventud, una moto que admiraban desde lejos. Hoy, aquellos que pueden permitírselo buscan estas motos para volver a experimentar esa sensación de asombro y velocidad. Las subastas y los foros de coleccionistas están llenos de historias de entusiastas que finalmente han conseguido su moto soñada, algo así como la CBR 1000 o R1 de nuestros días. La Suzuki RG500 Gamma no fue solo una moto más, fue un ícono de su tiempo, una máquina que combinaba la ingeniería más avanzada de las carreras con la emoción de la conducción en las calles. Hoy sigue siendo recordada como una de las motos más emocionantes y desafiantes jamás construidas. Su impacto en el mundo del motociclismo se siente hasta el día de hoy.
no solo por la herencia que dejó en las motos deportivas, sino también por el culto que ha crecido a su alrededor. En resumen, la RG500 Gamma fue y sigue siendo una leyenda. Y aunque ya no se produce, su espíritu vive en cada motociclista que busca esa adrenalina pura y sin adulterar que solo una máquina de 2 tiempos puede ofrecer. Así que si alguna vez te cruzas con una, recuerda, estás en presencia de un verdadero mito. Una moto que fue capaz de traer MotoGP a las calles y dejar una huella imborrable en la historia del motociclismo. Y así, amigos, la Suzuki RG500 Gamma nos demostró que, a veces, las mejores cosas vienen en paquetes pequeños, llenos de humo azul y un sonido que te pone los pelos de punta. Una leyenda que dejó cicatrices en el asfalto y en el corazón de quienes la pilotaron. Así que si te cruzas con una, respétala. No es una moto cualquiera, es la bestia que trajo las carreras al día a día. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura sobre 2 ruedas.